¿Quién debería lavarse realmente? Imagina que de una chimenea salen dos desollinadores, uno completamente cubierto de hollín, negro de pies a cabeza, y el otro tan limpio que parece no haber tocado jamás una sola mota de suciedad. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cuál de los dos debe ir a lavarse? A primera vista la respuesta parece clara y sencilla. Lógico, ¿no? Que quien está todo sucio, el negro, es el que tiene que limpiar su suciedad. Pero la realidad es mucho más compleja y profunda de lo que parece, y es justo aquí donde se encuentra el misterio y la enseñanza del Talmud. No cualquiera está preparado para entender la esencia de esta reflexión. Muchos simplemente no logran captar lo que el Talmud quiere transmitir, porque está pensado para ser contemplado con una mente abierta y profunda, no para un entendimiento superficial y apresurado. ¿Por qué? Porque el punto clave radica en la percepción que cada uno tiene de sí mismo y del otro. El desollinador negro, al ver al otro completamente blanco, asume que él mismo está sucio y que el otro está limpio. Pero el blanco, al ver al negro, piensa lo mismo. Se cree sucio también. En esta confusión de percepciones, paradójicamente el que termina yendo a lavarse es el blanco, no el negro. ¿Quieres descubrir por qué esa respuesta tan obvia no es la correcta? Acompáñame a profundizar en esta paradoja milenaria, donde el Talmud nos invita a cuestionar nuestras certezas y a mirar más allá de lo superficial. No es solo una historia sobre desollinadores. Es una lección que puede cambiar la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Sigue leyendo, porque lo que viene puede sorprenderte y transformar tu perspectiva para siempre. Y si quieres seguir explorando estas verdades profundas conmigo, suscríbete ahora para no perderte nada. Aquí siempre vamos al grano, sin vueltas ni rodeos. Esto no es simplemente un juego de colores ni una cuestión visual. Es una metáfora poderosa sobre cómo la identidad y la autopercepción pueden distorsionar nuestra realidad. La paradoja es que un hombre negro puede creer que es blanco y un hombre blanco puede pensar que es negro. Entonces, ¿quién está realmente sucio? ¿Quién debe buscar la limpieza? ¿La suciedad es algo externo o algo que se percibe internamente? Aquí el Talmud nos desafía a cuestionar lo que damos por hecho y a mirar más allá de las apariencias. Y si te cuestionas desde cuándo un desollinador puede salir completamente blanco de una chimenea, ya estás tocando un punto clave. El Talmud no es un simple libro de acertijos ni de problemas sin solución. Es mucho más. Es una obra que desafía la lógica común y se sumerge en cuestionamientos filosóficos y teológicos profundos. La manera en que ves el mundo, tu punto de vista, determina si entiendes o no sus mensajes. Estas interrogantes no son casuales, sino que representan la forma en que los sabios judíos ortodoxos estudian la Torá día a día, analizando cada paradoja, cada contradicción y buscando respuestas que trascienden el texto literal. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, tenía ombligo si no tuvo madre ni padre. ¿Cómo sobrevivieron los peces al diluvio universal? ¿Por qué los ángeles de Jacob necesitaban una escalera para subir al cielo? Y si Dios creó el mundo en 6 días, ¿por qué no pudo hacerlo en uno solo, en una hora o incluso en un instante? Estas preguntas parecen simples, pero abren un vasto campo de reflexión sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la divinidad. El Talmud, cuyo nombre proviene de Talmud Torah, que significa estudio de la Torá, se refiere a la colección de textos que contiene siglos de debates entre rabinos sobre la interpretación de la Biblia, específicamente la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Para los estudiosos del Talmud, la Biblia no es un libro literal, sino una metáfora gigantesca que contiene enseñanzas profundas y prácticas para la vida cotidiana. Por ello, interpretar la Torá
requiere una metodología compleja y rigurosa que permita desentrañar las leyes y mensajes ocultos en relatos como el del fruto prohibido, la Torre de Babel, la liberación de Egipto y los principios de libertad y justicia social. Sin la Torá no existiría el Talmud, pero sin el Talmud, la Torá conservaría muchos de sus secretos sin revelar. En las sinagogas es costumbre abrir los rollos de la Torá 3 veces por semana para leer en voz alta el texto bíblico, pero esta lectura es solo la puerta de entrada. La verdadera vida del texto emerge cuando se comienzan a explorar sus múltiples interpretaciones, las cuales han sido acumuladas durante siglos por los sabios, enriqueciendo una tradición viva y dinámica. El Talmud no es un solo libro, sino una compilación interminable de textos que se superponen y se complementan unos a otros, escritos por numerosos sabios a lo largo de la historia, sin un autor individual. Abarca todas las ramas del conocimiento humano, porque se cree que la Torá, en su esencia, contiene toda la sabiduría del universo, aunque no sea evidente a simple vista. Por eso se dice que estudiar la Torá es como sumergirse en un océano inmenso donde solo los que se atreven a bucear profundo, arriesgándose a ahogarse en su vastedad, pueden aprender realmente a nadar en sus aguas llenas de luz y significado. Esta imagen expresa la idea de que el conocimiento y la verdad no se obtienen de forma superficial, sino con esfuerzo, paciencia y valentía intelectual. A medida que se cuestionan las enseñanzas bíblicas desde el Talmud, se tocan temas fundamentales como la causa primera del universo, la relación entre lo efímero y la eternidad, y muchos otros aspectos esenciales que también son materia de la filosofía y la ciencia, cada una desde su perspectiva particular. Pero lejos de ser un texto austero, el Talmud también incluye momentos de humor y autocrítica, demostrando que el aprendizaje puede y debe tener espacio para la risa y la ironía. Volviendo al ejemplo de los desollinadores, la paradoja refleja la complejidad del conocimiento y la percepción. La verdad no es absoluta ni unidimensional, sino que depende del ángulo desde donde se observe. El que es blanco ve su mano limpia y el negro ve su mano sucia. Pero más allá de la apariencia, el Talmud nos invita a reflexionar sobre el sentido real de la limpieza y la suciedad, tanto física como espiritual. Esta reflexión es más que una simple historia. Es una invitación a no dar nada por sentado, a cuestionar la realidad y a entender que lo que percibimos puede estar influenciado por nuestros prejuicios y perspectivas limitadas. Por ejemplo, mira hacia atrás en la historia, al año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén y los romanos ocuparon la ciudad sagrada. En ese contexto de crisis, muchos sabios judíos se refugiaron en el norte, en Galilea, y ahí comenzó uno de los desarrollos más importantes de la cultura judía, la compilación del Talmud bajo la guía del rabino Yehuda Nasi, quien fue un líder espiritual de gran luz para su pueblo. Este rabino decidió que era necesario plasmar por escrito las enseñanzas orales que habían sido transmitidas de generación en generación para evitar que se perdieran con el tiempo. Así nació la Mishnah, la primera parte del Talmud, que fue el resultado de recopilar y ordenar casi 2 siglos de tradiciones y debates. La Mishnah fue completada alrededor del año 220 d.C. y estableció la estructura para la organización del Talmud completo. El rabino Yehuda dividió la Mishnah en 6 órdenes principales que abarcan todo el conocimiento humano, y cada uno de estos órdenes se subdivide en múltiples tratados y capítulos, creando un verdadero tratado sobre la vida en su totalidad. Esta división en 6 partes fue simbólica, reflejando los 6 días de la creación, las 6 direcciones del mundo y la idea de que el conocimiento es infinito y abarca todos los aspectos de la existencia.
Cada uno de estos órdenes trata temas específicos, desde las leyes de la agricultura y la germinación, hasta las festividades y los tiempos sagrados, el derecho matrimonial, la legislación penal y civil, y la defensa contra la idolatría, entre muchos otros temas. Esta estructura permite que el Talmud sea una guía completa para la vida, que toca todos los aspectos del ser humano y su relación con el mundo y con Dios. Así, el Talmud se presenta como una obra monumental que busca abarcar todo el conocimiento posible, estableciendo límites conceptuales como si fueran las fronteras de un universo. Es un legado escrito que se ha convertido en la referencia fundamental para las leyes, costumbres y tradiciones del pueblo judío, una guía que ha permanecido viva y vigente a lo largo de los siglos. Las leyes que regulaban el Templo de Jerusalén eran sumamente precisas y abarcan desde sus dimensiones exactas, la arquitectura que lo definía, hasta la organización interna y el funcionamiento de sus ceremonias y servicios. Esta parte del conocimiento se conoce como el orden de los templos. Además, el llamado orden de las purezas se dedica a debatir todas las normativas relativas a la pureza ritual, un aspecto fundamental dentro de la vida religiosa y cotidiana. Pero el desarrollo del Talmud no se detuvo ahí. Los sabios continuaron cuestionando y analizando el texto sin cesar, haciendo surgir nuevas preguntas que con el paso del tiempo se fueron acumulando y dieron origen a una segunda parte llamada Gemara, cuyo significado literal es complemento. Con los siglos, la Gemara llegó a ocupar más del 90% del Talmud, convirtiéndose en la parte más extensa y profunda del conjunto. Entre los siglos III y VII, el Talmud alcanzó la forma que conocemos hoy, compuesto por los 6 órdenes que el rabino Yehuda Hanasi había iniciado. Este texto se compone de la Mishnah, escrita en hebreo, seguida por la Gemara, redactada en arameo, lengua que era la común para todos los talmudistas de aquella época. Después de la invasión romana, numerosos sabios judíos se establecieron en territorios de Babilonia, lo que explica que el Talmud se desarrollara en paralelo en 2 lugares distintos, Israel y Babilonia. De estas 2 corrientes nacieron 2 Talmuds diferentes, el Talmud Yerushalmi o Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico o Babli. La diferencia esencial entre ellos radica en sus métodos. El primero privilegia las conclusiones y resoluciones de los sabios, mientras que el segundo enfatiza el cuestionamiento y la dialéctica constante, siendo este último el que se mantiene como referencia en las academias talmúdicas contemporáneas. A lo largo de milenios, en cualquier lugar donde haya judíos, los niños crecen aprendiendo este arte del cuestionamiento, ya que el Talmud es considerado el libro de la pregunta por excelencia. Un rabino preguntó una vez, ¿quién tiene preguntas? Y respondió a sí mismo, yo tengo tantas respuestas, refiriéndose a la riqueza de su Talmud. Pero este no solo da respuestas, también moldea la mente para la dialéctica, capaz de tomar giros inesperados, invitando a la reflexión profunda. Volviendo a nuestro ejemplo del desollinador blanco, él puede ser otro desollinador, especialmente si no es el final del día. Entonces, ¿por qué querríamos lavarnos inmediatamente? Podemos querer lavarnos aún sin ver que estamos sucios, porque la sensación de suciedad no siempre es objetiva. Muchas veces la sentimos interiormente. Eso puede hacer que una persona se sienta sucia constantemente, aunque para otros no sea evidente. Algunos dirían que esto es la neurosis del desollinador obsesionado con la limpieza, siempre preocupado por la pureza. Y según el Talmud babilónico, estos detalles y debates sobre la obsesión por la limpieza ritual son parte fundamental del estudio. En contraste, el Talmud de Jerusalén no se complica con tantas vueltas y directamente aborda las cuestiones prácticas.
Quizá el desollinador blanco venga de Jerusalén y el negro de Babilonia. ¿Qué opinas? En todo caso, el Talmud tardó 6 siglos en completarse, condensando lo que se convertiría en la colección más singular de diálogos interminables sobre todos los temas del mundo jamás reunida y que continúa vigente hasta hoy. Cada página del Talmud está compuesta en el centro por la Mishnah y la Gemara, rodeadas por diversos comentarios posteriores que se han vuelto esenciales para su comprensión. Actualmente, los estudiantes de las yeshivás y escuelas talmúdicas mantienen vivo el diálogo entre los rabinos antiguos y sus sucesores, perpetuando esta tradición intelectual. Pero, a pesar de la profundidad, a veces ocurre que los debates parecen irse por las ramas o perderse, como si estuvieran cavando sin encontrar un punto definitivo, lo que refleja la naturaleza viva y en constante evolución del estudio talmúdico. Dentro de las yeshivás, el arte de la controversia se pone al servicio del estudio de la ley práctica diaria, desarrollando el espíritu crítico y analítico de quienes lo estudian. Este proceso agudiza la capacidad de análisis, impulsa a cuestionar lo absurdo hasta sus límites, siempre buscando optimizar el pensamiento y sus contradicciones. Los estudiantes descubren la habilidad intelectual con la que el Talmud deduce, a partir de las historias bíblicas y sus aparentes paradojas o anacronismos, su impacto en la vida cotidiana. El texto bíblico se percibe también como una metáfora, pues el hebreo es un idioma de múltiples niveles y significados. Una sola palabra puede contener varios sentidos, dando lugar a diferentes interpretaciones. Por eso no importa si Adán tuvo ombligo o no, porque el enfoque está en la enseñanza que esa palabra o historia puede transmitir en diferentes planos. Adam, en hebreo, significa «yo soy sangre», mientras que Eva quiere decir «yo soy vida». Más allá del simple encuentro entre un hombre y una mujer, representa la unión entre la carne y la vitalidad, la manera en que la vida penetra el cuerpo a través de la sangre. Según el Talmud, todo lo que ingerimos se transforma en sangre, y curiosamente, las leyes alimentarias derivan de la historia de Adán y Eva, pues lo primero que hicieron después de ser creados fue empezar a comer, como un recién nacido que apenas sale del vientre materno. Comer, afirma el Talmud, requiere prestar atención consciente a lo que ingerimos. De esta sencilla narrativa sobre Adán, Eva y una fruta desconocida, se derivan reglas dietéticas que van más allá de la nutrición básica, definiendo una conexión profunda entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Así, cara a cara, como duelistas intelectuales, los aprendices talmudistas confrontan sus opiniones y perfeccionan su arte del diálogo, manteniendo viva una tradición de cuestionamiento que tiene también un aire lúdico y juguetón. Pero, espera un momento, ¿desde cuándo uno se deletrea negro y el otro blanco? Esto parece una trampa segura. Ambos deberían salir negros, ¿no? ¿Qué? No. El primero que sale por la chimenea debe acumular todo el hollín. ¿Quieres decir que el paso está limpio para el segundo? Entonces, el primero sale todo negro y el segundo completamente blanco. Demasiado fácil. ¿Crees que el Talmud plantea una pregunta tan sutil para recibir una respuesta tan sencilla? No lo creo, estoy intentando comprender, y tú también deberías intentarlo. Voy a comenzar otra vez. 2 desollinadores salen de una chimenea, uno completamente negro, otro completamente blanco. ¿Cuál de los dos se va a lavar? Pero la verdadera grandeza de este libro radica también en que es la historia de un pueblo, la historia de los judíos. El Talmud relata a los judíos su identidad, su historia y su pensamiento. Es durante las migraciones del pueblo judío que el libro y su historia toman forma. Su contenido se mezcla inseparablemente con su invención, sus manuscritos y su autoridad. La historia del Talmud debe ser vista como la historia de un pueblo. Desde el monte Sinaí, Moisés recibió la Torá,
Pero no simplemente en Sinaí, sino que el Talmud señala que el propio Sinaí fue el instigador de la entrega de la Torá a Moisés y de Moisés a los hombres. Esta precisión convierte a Sinaí en algo más que una simple montaña. Establece un vínculo íntimo entre la palabra Sinaí y Sina, que significa odio, odio. Moisés recibió la Torá, dice el Talmud, pero ¿de qué trata realmente? Así es como debemos interpretar las cuestiones de odio entre los hombres. La necesidad de la Torá, el libro de la paz, es algo que se impone, una cadencia perpetua que mece, ondula y balancea. Generación tras generación, los judíos marcan un ritmo interminable, una oscilación que mide el tiempo al compás de las páginas estudiadas del Talmud. El Talmud es una llama que penetra la mente, una llama que transmite al cuerpo un movimiento ininterrumpido, inmutable, eterno, al ritmo de la vida, como el latido de un corazón. Según la anatomía talmúdica, estas oscilaciones fomentan tanto la concentración como la memorización. En un sentido, las válvulas se abren y en el otro se cierran. En una dirección se activa la comprensión y en la otra, la memoria. Sin embargo, durante el siglo XIX, la decadencia de Babilonia, tras la caída de Palestina romana, obligó a los talmudistas a emigrar a otras tierras, dispersando así su tradición y abriendo nuevas etapas para el estudio y la difusión del Talmud. Durante su largo viaje, una multitud de obras continuaron el trabajo de los primeros talmudistas. Las bibliotecas judías se enriquecieron constantemente con las preguntas y aportaciones de aquellos que se esforzaban por contribuir a la invención perpetua del Talmud. A lo largo de los siglos, este texto permaneció como un proceso creativo ininterrumpido, una tradición viva que se transmitió desde Jerusalén hasta Babilonia y más allá. El Talmud inició así su largo exilio, acompañando al pueblo judío en su dispersión por lugares como Constantinopla, Tesalónica, Corfú, Mesina, Siracusa y las costas africanas. Los judíos se dispersaron por todo el Mediterráneo, llegaron a las orillas de Italia, avanzaron lentamente por la costa del Adriático y alcanzaron las costas francesas y la península ibérica, llevando consigo su preciado libro como equipaje esencial e irreemplazable. En ese largo proceso de dispersión y sobrevivencia, el Talmud se convirtió rápidamente en el portador indispensable de la memoria colectiva judía a lo largo de toda la diáspora. Más que un simple libro, su estudio se volvió el único verdadero hogar espiritual y cultural para un pueblo que no tenía refugio físico ni una base real a la cual regresar. En medio de la incertidumbre y el desplazamiento constante, la dedicación al estudio talmúdico era mucho más que una actividad intelectual. Era un acto de resistencia, un vínculo que mantenía viva la identidad y la cohesión del pueblo judío. De hecho, el placer y la pasión por el estudio servían como un bálsamo para aliviar las heridas profundas que dejaban las desgracias del destierro y la persecución. El apego ferviente a los libros y a las enseñanzas contenidas en ellos suplía la desconexión inevitable con la tierra natal, con el suelo que ya no podían pisar con libertad. En un mundo sin una tierra prometida accesible, el Talmud se erigió como la mayor compensación, el ancla que sostenía a la comunidad en medio de la tempestad de la historia. Así, durante el siglo X, en la región del Rin, entre las ciudades de Speyer, Worms y Mainz, se fundó lo que sería el centro talmúdico más importante desde la época de Tiberíades, Jerusalén y Babilonia. Este espacio no solo fue un lugar físico, sino un núcleo intelectual y espiritual donde se congregaron los maestros más ilustres de su tiempo. La reputación de este centro fue tal que atrajo a una figura excepcional, el que sería reconocido como el más influyente y venerado de todos, Rashi. Nacido en 1040 en la ciudad francesa de Troyes,
El rabino Shlomo Beni Rashad Sarfati, conocido mundialmente como Rashi, llegó a Worms siendo apenas un joven estudiante ávido por aprender y profundizar en los secretos de la Torá y el Talmud. Permaneció allí durante varios años, perfeccionando su conocimiento y desarrollando un estilo de enseñanza y comentario que revolucionaría la forma en que se estudiaba la tradición talmúdica. Con el paso del tiempo, Rashi se convirtió en el rabino más popular y fenomenal de su época, admirado no solo por su vasto conocimiento, sino también por la claridad y profundidad de sus explicaciones, que hicieron accesibles los textos más complejos a generaciones enteras. Su contribución a la cultura talmúdica fue invaluable y perdura hasta nuestros días, consolidándolo como una de las figuras más emblemáticas en la historia del pensamiento judío. Fue precisamente en la Yeshiva de Worms donde Rashi completó su formación académica y espiritual hasta alcanzar el rango de maestro eminente, reconocido por su sabiduría y dedicación. Esta institución educativa no solo fue un centro de aprendizaje, sino también un espacio donde se gestaron muchos de los avances que marcaron la evolución del estudio talmúdico en Europa. Hoy en día aún se conserva la silla que se dice fue de Rashi, incrustada en la piedra de la antigua yeshiva, un símbolo tangible y poderoso que representa el legado duradero que su enseñanza dejó impreso en la estructura misma del Talmud, tal como lo conocemos y estudiamos en la actualidad. Este legado es tan significativo que podemos hablar del Talmud antes de Rashi y del Talmud después de Rashi. Sus glosas y comentarios se han vuelto inseparables del texto original, integrándose de tal forma que conforman un verdadero libro dentro del libro. Cada página del Talmud presenta en su centro la Mishnah y la Gemara, que constituyen el núcleo esencial del texto, mientras que alrededor de estas, en márgenes cuidadosamente diseñados, se imprimen los comentarios de Rashi, que se han convertido en elementos indispensables para cualquier estudio serio. La importancia de los comentarios de Rashi radica en que clarifican un corpus que, a lo largo de los siglos, ha sufrido numerosas revisiones, adiciones y modificaciones que podrían resultar confusas o caóticas sin su guía experta. Gracias a su labor, el Talmud se volvió mucho más accesible y comprensible para estudiantes y estudiosos de todas las generaciones, permitiendo una mejor interpretación y comprensión de las complejidades y sutilezas del texto. Su trabajo no solo estructuró el estudio talmúdico, sino que también estableció un modelo de exégesis que ha sido imitado y seguido hasta nuestros días, demostrando que su influencia no es solo histórica, sino plenamente vigente en la forma en que se enseña y se dialoga con el Talmud en el mundo contemporáneo. Rashi fue un prodigio excepcionalmente reconocido, no solo por los eruditos judíos, sino también por académicos no judíos de su época, lo que refleja la magnitud de su influencia y la universalidad de su pensamiento. Desde muy temprana edad, apenas con 3 años en la región de Champagne, comenzó a forjar su obra intelectual, un camino que lo llevaría a fundar una escuela que con el tiempo se convertiría en un faro de referencia para generaciones y generaciones de estudiosos y estudiantes de la tradición talmúdica. La profundidad y claridad de su enseñanza impulsaron a sus discípulos a desarrollar el arte del cuestionamiento talmúdico hasta niveles insospechados. Tanto fue así que, en la actualidad, estudiar el Talmud sin hacer referencia a las glosas y comentarios de Rashi resulta prácticamente imposible. Su legado fue tal que logró transformar un texto ya atemporal en una obra verdaderamente universal, accesible y significativa para comunidades de todo el mundo. Ahora, imagina, siguiendo las palabras de Rashi, que es de noche.
En esa oscuridad, el hombre blanco puede reconocerse claramente como blanco, mientras que para el hombre negro es mucho más complicado verse a sí mismo con claridad. Y si el negro no puede verse, podría fácilmente caer en la errónea conclusión de que es blanco. Pero esta dificultad no es exclusiva del hombre negro, también ocurre con el blanco, pues no siempre es necesario que exista la luz del día para que alguien decida lavarse o limpiarse, tomar conciencia de su estado y buscar la pureza. Esta paradoja, que parece sencilla en la superficie, es precisamente la reflexión profunda que plantea Rashi. No se trata solo de la visión física o la apariencia externa, sino de la percepción interna, de cómo las personas se ven a sí mismas y a los demás en medio de la oscuridad, tanto literal como metafórica. Es una invitación a cuestionar nuestras certezas, a entender que la claridad y la limpieza pueden ser un acto de voluntad y conciencia, incluso cuando las condiciones externas no lo facilitan. ¿Lo crees? Sinceramente, quizás no, porque las interpretaciones y debates continúan. El Talmud es un océano de luz. Si la Torá refleja la luz divina, el Talmud canaliza esa luz y la domina como el mar domina el fuego del sol. Sumergirse en el Talmud es domesticar el fuego divino, pero no significa huir del fuego consumista del mundo. En 1240, Nicolás, un judío francés convertido y dominico, denunció al Papa Gregorio IX los errores y falsificaciones que atribuía al Talmud, acusándolo de contener blasfemias contra Cristo, la Virgen María, los ángeles y los santos de la Iglesia. Gregorio IX, que ya había establecido las reglas de la Inquisición papal, consideró su deber perseguir a los herejes. El Vaticano pidió expresamente al rey de Francia, Luis IX, conocido como San Luis, que pusiera fin a la perfidia de los judíos, suprimiendo todas las copias del Talmud. San Luis ordenó que todos los manuscritos judíos fueran quemados. Esta quema del Talmud ocurrió en París en 1244 y fue seguida por muchos otros actos similares. En los años siguientes, y conforme a la legislación real vigente, el Talmud fue solemnemente condenado el 15 de mayo de 1248 como una obra blasfema del demonio. La represión fue tan violenta que acabó con los talmudistas franceses, poniendo fin a una etapa importante de su historia. Pero el Talmud continuó su periplo, esta vez llegando hasta España. Desde el siglo IX, fecha del declive de Babilonia, España estaba bajo dominio musulmán y, sin embargo, ninguna de las grandes ciudades de aquel tiempo carecía de destacados talmudistas. Córdoba, Toledo, Sevilla, Barcelona, Granada. En todas ellas vivieron los judíos con relativa tranquilidad y el estudio del Talmud prosperó notablemente. Un claro símbolo de esta convivencia armoniosa es la Catedral de Córdoba, construida en el corazón de la antigua mezquita, testimonio palpable de la armonía entre comunidades. En aquellos tiempos, musulmanes, cristianos y judíos convivían pacíficamente, compartiendo espacios y tradiciones. En la sombra de la mezquita, bajo la sombra de la iglesia, en los callejones del barrio de la Judería, en el corazón de la comunidad talmúdica, surgió una nueva luz: Moisés Maimónides. Nacido en Córdoba en 1135, se elevó como una estrella en el firmamento de la Edad de Oro andalusí y se convirtió en la figura intelectual más destacada del judaísmo español medieval. Sus obras, entre ellas La Guía de los Perplejos, alcanzaron gran importancia y respeto entre judíos, musulmanes y cristianos por igual. Su Mishnah Torah ejerció una influencia enorme en los escritos de filósofos y estudiosos religiosos de todas las corrientes durante generaciones. Maimónides afirmaba que quien leyera su libro conocería toda la Torá y sus comentarios. Así, Rashi en Francia y Maimónides en España compartían la misma preocupación por la universalidad,
ambos deseando sacar el Talmud de la sinagoga y hacerlo accesible a la mayor cantidad de personas posible. ¿Se podría pedir más? Mientras Rashi se centraba en clarificar la metodología, Maimónides abandonaba esa vía para privilegiar únicamente las conclusiones de los antiguos sabios, buscando llegar a una Torá práctica y directa. Mi objetivo es ser tan conciso como completo, decía Maimónides, para que el lector pueda dirigirse directamente a todo lo que el Talmud ha instituido y confirmado, sin tener que lidiar con todas las discusiones de los sabios que podrían perturbar su razonamiento. Todo esto para que nadie necesite otro libro más que el mío. Astrónomo, matemático, botánico y médico del sultán Saladino, Maimónides dedicó su vida a aconsejar tanto a los poderosos como a los humildes. A través de su genialidad, mostró al mundo cuán universal puede ser la ciencia talmúdica. Descansa en Tiberíades, el mismo lugar donde nació el Talmud, sumándose así a sus ilustres antecesores. No fue sino hasta principios del siglo XIII que los cristianos unieron fuerzas para recuperar España de manos musulmanas, un proceso conocido como la Reconquista. La unificación española siguió al matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón en 1474, evento que culminó en la expulsión definitiva de los musulmanes en enero de 1492. En medio de la turbulencia y el horror que representó la resurgente Inquisición, ordenada por el Vaticano con un férreo control, los judíos fueron expulsados de España ese mismo año fatídico de 1492. Ante esta cruel persecución, huyeron desesperadamente, pero lograron salvar lo que consideraban su único bien verdadero e invaluable, el Talmud, ese libro sagrado que representaba no solo su religión, sino también su identidad y memoria colectiva. Desterrados de la península ibérica, los judíos y su inseparable Talmud se dispersaron por diversas regiones del continente y más allá, buscando refugios donde pudieran mantener viva su fe y tradiciones. Uno de los destinos preferidos y más significativos fue Venecia, una ciudad que, a pesar de sus contradicciones, ofrecía cierta autonomía y oportunidades para esta comunidad. En ese contexto, un discípulo le preguntó a un sabio, ¿por qué Dios dispersa a su pueblo por toda la tierra, obligándolos a vagar y vivir en la diáspora? A lo que el sabio respondió con sabiduría y calma, para que la luz de su Torá ilumine en todos los rincones, sin importar la distancia ni la adversidad. Pero el discípulo, preocupado por la realidad cruda, replicó, entonces, ¿es por eso que los judíos son expulsados violentamente y obligados a vivir en guetos y persecuciones? El sabio, con lágrimas que reflejaban la profunda tristeza y comprensión de siglos de sufrimiento, contestó, cuanta mayor es la luz que alguien porta, más doloroso es su nacimiento y su paso por este mundo. Venecia, a pesar de gozar de una independencia relativa frente al poder absoluto de la Iglesia, vivió esta contradicción de manera muy marcada. A finales del siglo XV se convirtió en el primer gueto de la historia. La palabra ghetto proviene del término italiano geta, que hacía referencia al lugar donde se arrojaban los restos de fundiciones y desechos industriales. Fue precisamente en ese sitio marginal y olvidado que el Dux de Venecia accedió a permitir que los judíos se establecieran, confinándolos a ese espacio limitado y controlado. Este gueto veneciano no solo fue un símbolo de segregación y exclusión, sino también el punto de partida para que la comunidad judía desarrollara una intensa vida cultural y espiritual dentro de sus muros, preservando el estudio del Talmud y manteniendo viva su tradición frente a la adversidad. Aunque pueda parecer una paradoja o incluso contradictorio, Venecia se convirtió en un verdadero semillero y centro de irradiación para los talmudistas, constituyendo una etapa decisiva y fundamental en la historia del Talmud.
Fue precisamente en esta ciudad donde, por primera vez en la historia, se imprimió el texto completo del Talmud en el año 1519, un evento que marcó un antes y un después en la difusión y preservación de esta obra sagrada. El Vaticano, que había decretado la prohibición del Talmud en toda Italia bajo la amenaza implacable de la Inquisición, no pudo frenar la autorización concedida por el Dux de Venecia para la impresión de libros judíos dentro de su territorio. Esta autorización fue un gesto audaz que permitió que la comunidad judía veneciana tuviera acceso a sus textos fundamentales y que el estudio talmúdico continuara floreciendo a pesar de las presiones externas. Fue en las prensas de Daniel Bomberg, un cristiano visionario y hábil impresor, donde se llevó a cabo una de las empresas editoriales más colosales y significativas en la historia de la impresión mundial. Página tras página, casi 10.000 páginas del Talmud fueron cuidadosamente examinadas y revisadas con lupa por equipos de eminentes talmudistas conscientes de que estaban produciendo una obra única y trascendental que tendría un impacto duradero en la cultura judía y en la humanidad en general. Esta monumental labor no solo permitió la estandarización del texto, sino que también facilitó el acceso a generaciones futuras, asegurando la continuidad del estudio y la transmisión de la sabiduría contenida en el Talmud. La imprenta de Bomberg no solo fue un triunfo tecnológico, sino también un acto de resistencia cultural y espiritual, preservando un legado frente a la censura y la intolerancia. Desde 1519 hasta 1523, 5 años de intenso trabajo fueron necesarios para transformar el Talmud de manuscrito a libro impreso. Bomberg no escatimó gastos ni esfuerzos para esta monumental tarea. Ansioso porque su edición del Talmud alcanzara la perfección, su obra se convirtió en un hito, ya que permaneció como la única referencia durante casi 4 siglos. Todas las ediciones posteriores, entre las más famosas Basel, Pésaro, Ámsterdam, Múnich, Frankfurt, Cracovia, hasta la definitiva en Vilna en el siglo XIX, se inspiraron en las de Bomberg. La maestría de Bomberg en el oficio determinó la apariencia de las páginas del Talmud para el resto del tiempo, otorgándole una imagen sobria, simple y minimalista, sin la más mínima ornamentación. Al entrar en el corazón del texto y siguiendo una geometría muy particular, la edición de Bomberg fijó la paginación. El texto de la Mishnah y la Gemara ocupa el centro de cada folio, con escritura cuadrada, alrededor de la cual se distribuyen las glosas de Rashi y de sus discípulos en caracteres semicursivos. Con Bomberg, en el siglo XVI, el Talmud se convirtió en una verdadera obra de arte. Sin embargo, la institución de la censura por parte del Vaticano obligó a Bomberg a poner fin a su actividad y abandonar Venecia en 1546. La Iglesia, que no podía atacar la Biblia sin atacarse a sí misma, descargó su furia contra el Talmud, viéndolo como un peligroso texto que cultivaba un espíritu anticristiano y diabólico. En su visión, los judíos dejaron de ser el pueblo de la Biblia para convertirse en el pueblo del Talmud. Todos los argumentos que la Iglesia presentó contra el Talmud y sus contenidos resultaron obviamente infundados. En la segunda mitad del siglo XVI, la Iglesia, inmersa en la contrarreforma y en lucha contra el espíritu liberal del Renacimiento, exigió una estricta observancia de la fe y desarrolló una intransigencia hacia la comunidad judía, acusándola de anticristianismo. Muchos monasterios aún conservan copias de los libros confiscados en aquella época. Los libros judíos siempre fueron considerados como sulfúricos para la Iglesia, imposibles de leer y descifrar en toda su complejidad. El Vaticano no solo se limitó a confiscarlos o censurarlos, sino que en 1553 emitió nuevamente la orden de quemar libros judíos.
Todas las casas judías en Roma fueron registradas y en el campo de Fiori se llevó a cabo el auto de fe el 9 de septiembre de 1553, coincidiendo con Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Unas semanas después, en Venecia, el sábado 21 de octubre, en la plaza de San Marcos, bajo las palabras del nuncio papal, un buen fuego puso fin a la blasfemia. Más de 1000 talmuds fueron quemados. La historia del Talmud es también la historia de las dificultades de un texto para existir. 50 años después, el Talmud renacería de sus cenizas. Su historia se une a la de los judíos, quienes nunca dejaron de sobrevivir a todos los intentos de asimilación, conversión o destrucción a los que fueron sometidos. Sí, el negro envía a un blanco que cree que es negro, pero ese negro cree que es blanco, sin darse cuenta que el blanco piensa que es negro. ¿Es acaso un blanco que cree que es negro más blanco que el blanco? ¿Quién cree que es blanco? Es como preguntarse si una vela da más luz en un sótano oscuro cuando afuera está oscuro, que si fuera de día. Dijeron que estaba oscuro. Exactamente. ¿Cómo esperas que dos desollinadores traigan la noche a casa? ¿Por qué no deberían poder trabajar de noche? Puedes decirme que no son hombres libres, pero ¿qué tiene que ver la libertad con esto? Son trabajadores que hacen su labor honestamente y para hacerlo bien debe ser de día. Todo está bien. Dicen que empezaron de día, se retrasaron y cuando salen de la chimenea ya es noche. Entonces sería invierno y la noche cae más temprano. Perfecto. En ese caso, sí se complica. ¿Cómo puedes ver quién está limpio o sucio en invierno o quién está luchando contra el frío? Esto se llama la mania del debate, casi hasta el absurdo. Y fue en Polonia donde nació este arte de la discusión, bajo la influencia de Jacob Polak, quien se estableció en Cracovia en el siglo XV. En su enseñanza, Polak desplegó todos los recursos de la dialéctica más fina y sutil para argumentar sobre todo y cualquier cosa. Pero barrer se hace antes del invierno, en otoño, y la nieve puede caer antes que el invierno. Ambos están negros, pero uno está cubierto de nieve. Está todo blanco, pero a veces la nieve está sucia, es negra. Así, la nieve negra puede ocultar al blanco y la nieve blanca puede ocultar perfectamente al negro. Entonces, ¿quién se va a lavar perfectamente? Pero la llamada mania del debate tuvo también sus detractores en Vilna, conocida como la Jerusalén del Norte. Allí vivió un talmudista erudito, Elías Kramer, nacido en 1720 y fallecido en 1797, quien aún es venerado como el gran genio por los judíos de Lituania y más allá. Apenas dormía 4 horas por noche y para dedicarse incansablemente al estudio, colgaba monedas del techo y mantenía sus pies en un recipiente con agua helada para no quedarse dormido. De carácter elevado, inteligencia notable y conocimiento profundo, el rabino de Vilna ocupó un lugar especial entre sus pares. Se aplicó sin descanso a comprender el texto y a someterlo a una crítica rigurosa, sin buscar fomentar un arte de la dialéctica que, en su opinión, era más trabajo forzado que verdadera reflexión. Su influencia fue enorme en toda Europa del Este. Fundó el modelo para las escuelas talmúdicas modernas e influenció dinastías enteras de maestros ilustres. La edición definitiva del Talmud, que todavía se utiliza hoy, es la que se hizo en Vilna en 1880, enriquecida con numerosos comentarios que condensan la enseñanza de los maestros modernos y están en línea con el pensamiento de aquel sabio. Esta fue una nueva etapa, un nuevo capítulo. Con su sofisticado enfoque se acercó a una herramienta de trabajo mucho más eficiente para los estudiantes que las generaciones anteriores. De Polonia a Austria, de Hungría a Italia, de España a Inglaterra, de Alemania a Francia, de Lituania a Ucrania. Puede decirse que no hubo región en Europa que no participara en la invención y desarrollo del Talmud. Así, durante casi 8 siglos, el Talmud habitó Europa,
tanto en sus pueblos y guetos como en sus capitales y centros principales de vida intelectual. Durante todos esos años, el Talmud vivió una intensa producción de comentarios y una floreciente actividad en sus escuelas que moldearon la cultura judía que la modernidad heredaría. Y la modernidad es, inevitablemente, América. El Talmud dejó la vieja Europa para llegar a una tierra aparentemente llena de promesas. Desde el día siguiente a la Gran Guerra, durante las décadas de 1920 y 1930, muchas familias llegaron al Nuevo Mundo y con ellas el Talmud aterrizó en tierras extranjeras. Y como debía ser, una de las primeras cosas que los judíos hicieron al establecerse fue imprimir su libro, una forma de marcar su territorio, aunque solo fuera temporalmente. La tentación de la asimilación era mucho mayor que en Europa, por lo que el Talmud corría el riesgo de ser abandonado rápidamente. Para evitar los peligros de esta nueva situación, las primeras escuelas surgieron muy pronto, siguiendo el modelo del viejo continente. Así, el Talmud echó raíces en una modernidad aún desconcertante. Al amanecer del siglo XX, la pregunta era inevitable: ¿debería el Talmud adaptarse a la modernidad o la modernidad adaptarse al Talmud? Para responderla, basta sumergirse en el diálogo de los sabios y comprender cómo sus palabras siempre anticiparon los acontecimientos históricos. La escuela de Jamá y la escuela de Hillel debatieron durante 2 años y medio sobre el hombre. La primera afirmaba que hubiera sido mejor que el hombre no hubiera sido creado. La segunda, que era bueno que el hombre existiera. Al final, se contaron los votos y se concluyó que hubiera sido mejor que el hombre no existiera, pero puesto que ya existía, debía ser virtuoso. ¿Y qué les quedaba a los judíos al amanecer de la Segunda Guerra Mundial? ¿Mudarse a Estados Unidos para practicar la virtud? Era sábado, en octubre, y cada rastro de este maestro sin medida, lleno de odio, sin dogma ni freno, parecía desaparecer en Centroamérica. Pero algunos dudaban que América fuera un verdadero centro de virtud, pues allí los judíos se veían condenados a una especie de clandestinidad. Encerrados en sus guetos, con el Talmud como único refugio, el destino de los judíos en Europa Central en el siglo XX alimentaba la opinión de que hubiera sido mejor que el hombre no hubiera sido creado. El nazismo, en cualquier caso, podría haber ratificado esa opción con facilidad. Sin embargo, la esperanza es el fundamento del judaísmo, y es precisamente cuando no hay esperanza que se debe esperar. La esperanza judía se arraiga incluso por encima de la absurda realidad del mundo. La resurrección en un mundo donde el absurdo deje de tener sentido es la ilustración más inesperada de esto. El Talmud narra la historia de un emperador romano que condenó a los judíos a la muerte. Antes de entregarlos a sus verdugos, llamó a uno de los sabios y le dijo: «No entiendo cómo ustedes, judíos, pueden creer en la resurrección de los muertos». La hija menor del sabio respondió en su nombre: «Ustedes no existían y ahora existen. Esto no les sorprende, pero a mí me maravilla cada momento. Hoy ustedes existen y se preguntan por qué algún día podrían existir otra vez. Eso no me sorprende». El Talmud evoca la resurrección de los muertos de manera figurada, pero también la convierte en una ilustración concreta de sí mismo. ¿Cuántas veces ha renacido de las llamas? Allí está otra vez. A pesar de la magnitud del desastre, el pueblo sobrevivió, y también el libro. ¿No dice el Talmud que aprendemos más de los muertos que de los vivos, ya que los vivos transmiten las enseñanzas de los muertos y así los reviven? ¿No se llaman los cementerios Belén, casa de los vivos? Los cementerios parecen bibliotecas al aire libre. El Talmud dejó algunas de sus páginas históricas más famosas allí, donde alguna vez hizo brotar la sabiduría. Pero esa sabiduría no ha desaparecido.
sigue aquí para renacer de nuevo. Después de la guerra, los estudios talmúdicos aumentaron, especialmente en Estados Unidos, gracias a la iniciativa del Daf Yomi, el estudio diario de una página. Al ritmo de una página por día, se necesitan poco más de 7 años para leer las 2.711 páginas de la edición moderna del Talmud. Este ejercicio es practicado por todos los talmudistas dignos de ese nombre alrededor del mundo. El principio del estudio diario de una página fue iniciado por el rabino Meyer Shapiro el 11 de septiembre de 1923 en Lublin, Polonia. El Talmud se convirtió en esa tierra espiritual donde los judíos podían estar unidos simultáneamente en todo el mundo mediante un estudio común. En 2005, el Madison Square Garden en Nueva York reunió a más de 46,000 personas, conectadas por satélite con otras comunidades del mundo, para celebrar el 1º aniversario del estudio del Talmud. 11 ciclos de 7 años y medio. Así emerge un nuevo tipo de talmudista que hace eco de la voz de sus antepasados, como en las torres de Manhattan, donde empresarios, abogados y banqueros deciden dedicar un tiempo diario al estudio del Talmud antes de regresar a sus oficinas, una forma de recargar energías. La reflexión talmúdica tiene los medios para responder a los problemas que plantea la modernidad. ¿No se dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo? Ahora hoy, toda la humanidad trabaja 6 días y descansa el séptimo. ¿No es esta una señal de la modernidad de la Torá? Pregúntale al Talmud. Joseph Bichot, o Joseph. Desde sus inicios, los judíos estadounidenses participaron en la construcción del Nuevo Mundo, a menudo asimilándose a costa de su propia herencia cultural, pero siempre manteniendo un vínculo con su tierra ancestral, regresando regularmente al viejo continente para recargar energías con quienes conservaron el Talmud de la asimilación. Ciertamente, la asimilación ya había llegado a Europa, dejando a las yeshivas, sucumbiendo a los encantos de la filosofía, la literatura, el arte y la ciencia. Muchos hijos y nietos de talmudistas abrieron nuevos caminos en diversas disciplinas: matemáticas, lógica física e incluso psicoanálisis. En su correspondencia con Karl Abraham, Sigmund Freud evocó el atavismo talmúdico que se dice llevó a algunos de sus colegas hacia los caminos del psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia entre un talmudista y un psicoanalista?, preguntaban. Una generación, respondían. Hoy podemos invertir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un psicoanalista y un talmudista? Otra generación. Pero una generación a la que le arrancaron violentamente el Talmud de las manos y lo arrojaron al fuego. Porque cuando comienzas a quemar libros, terminas quemando hombres. Hombres que fueron subidos a trenes que se convirtieron en su tumba. Otros trenes, hoy, han cobrado su revancha. Como muchos otros, uno de esos trenes, cada mañana entre Long Island y Manhattan, se convierte en una escuela talmúdica que lleva a sus ocupantes a su trabajo. Muchos descendientes de sobrevivientes ocuparán esas oficinas. El Talmud nos enseña, estimula la mente, cubre los fundamentos del derecho, el comercio, el psicoanálisis y tantos otros campos del saber intelectual que parece haber algo para todos. Sabemos que la mujer es la inspiración para el hombre, como se dice. Dios le dijo a Abraham: escucha la voz de tu esposa, Sara. De esto dedujeron los sabios que si una mujer estudia, puede llegar mucho más lejos que un hombre. Es por eso que lo eximieron de estudiar. La modernidad al menos ganó elevando a las mujeres, que hasta ahora se mantenían en cierta discreción, por no decir a distancia del Talmud, y que ahora se aplican cada vez más al estudio diario. Sus mayores se conformaban con escucharlas hablar de ello.
Todos los judíos contaban con talmudistas entre sus antepasados. Freud evocaba el Talmud de sus padres. Marx provenía de una línea de más de 14 generaciones de talmudistas. Einstein parodiaba inconscientemente el Talmud al descubrir las leyes de la relatividad. Kafka lamentaba no haberlo estudiado. Incontables fundadores del pensamiento moderno le deben algo al Talmud, de una forma u otra. Aunque la tradición talmúdica a veces fue abandonada, negada o desterrada, la máquina talmúdica nunca se detuvo. En Nueva York, Hard Scroll Publishing traduce incansablemente. Rabino Sherman es uno de esos artesanos que, a través de su trabajo de traducción, participa en esta continuidad de la invención del Talmud. Hoy, el Talmud existe en inglés, ruso, francés y español, como si la fase final de esta invención fuera precisamente ser legible en todos los idiomas, accesible al mayor número de personas. Esta es la tarea que se ha impuesto a Dean Steinfeld, directora del Instituto de Textos Talmúdicos en Jerusalén, autora de una nueva traducción detallada que busca mostrar cómo el Talmud sigue siendo relevante hoy, incluso iluminando a la mayor cantidad posible de personas. Para ello, el Talmud encuentra nuevas formas que ni Danesi, ni Rashi, ni Maimónides podrían haber sospechado. Nos explica cómo ese oro que amanece en Israel, es decir, el sol que brillará para los tzadikim en el mundo venidero, aquellos que saldrán de la oscuridad en el mundo por venir, como el Internet actual. De su propia manera repite el gesto de Hanukkah, la fiesta de las luces una vez al año, que consiste en encender luces fuera de la casa como símbolo de compartir, de esperanza por un mundo mejor, un mundo mejorado por el conocimiento, un conocimiento que debe salir del escondite. Como la llama de Hanukkah, a lo largo de su historia, la luz del Talmud ha seguido brillando en la oscuridad. No sé la hora exacta, pero Michel M. nos lo cuenta sin rodeos, solo para que tengas un amigo que va a semifinales. ¿A dónde vas? Shh, shh. El día comienza con la noche, como se dice, hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el primer día. Lo mismo ocurre en nuestra propia vida, que comienza en la oscuridad del vientre materno y termina en la luz del mundo. Pero algunos dicen que la noche es este mundo en el que vivimos y que la mañana será el mundo futuro. Así, este mundo oscuro nos vuelve ciegos en la búsqueda del más mínimo destello de sabiduría, una pequeña luz que titila en la oscuridad. El Talmud permaneció a lo largo del destino del pueblo judío como esa chispa que les preservó una especie de clarividencia en medio de las pruebas. Por eso llama ciegos a los que ven claramente. ¿Y si realmente fueran ciegos, si no pudieran ver nada? Noche total constante, ¿qué barrer con los ojos cerrados? Dicho esto, respecto a lo que hay para ver en una chimenea, si la pregunta fuera, dos ciegos, uno negro y otro blanco, ¿cuál de los dos se lavaría? El Talmud habría hablado de ciegos y no de desollinadores. Sí, pero es tan fácil responder que quien está sucio se lava, y debemos entender que la intención del Talmud es hacernos comprender que están ciegos. Pero ¿cómo limpiar una chimenea si no puedes ver nada? ¿Nunca has visto a un ciego tocar el piano de desollinador? No, pero si dos ciegos pueden tocar a cuatro manos a Beethoven, fácilmente pueden pasar por el hueco de una chimenea. ¿Pero por qué? La cuestión no es, después del concierto, cuál de los dos pianistas se lavará. Esa es precisamente la pregunta. Que sean desollinadores, sí, y ciegos. ¿Has visto alguna vez a dos desollinadores tocando el piano? No, pero voy a tener que verlo. Dicho esto, conocí a un anticuario que tocaba la trompeta en dúo. ¿Así? ¿Qué trompeta se lavará? Esa es una buena pregunta, sobre todo porque ambas son de cobre. Pero dime una cosa, ¿has visto desollinadores? No, yo tampoco. Si quieres seguir descubriendo estas curiosidades y profundizando en enseñanzas tan sorprendentes como esta, no olvides suscribirte y activar la campana
para no perderte nada. Aquí, la verdad siempre llega sin vueltas.